Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Fernández, soy kinesiólogo de la Corporación EduDan, trabajo en la sede de Providencia y hoy les voy a presentar el tema uso de pantallas y su impacto en los primeros años. Pido disculpas por los desperfectos técnicos vistos en la transmisión, es por eso que hemos grabado este video para que puedan acceder a la información de igual manera y en los comentarios de YouTube poder eh, hacer saber sus dudas y nosotros podremos responderlas a la brevedad. Entonces, comenzamos. El objetivo principal de esta charla el día de hoy es poder conocer qué dice la evidencia acerca del efecto que tiene el uso de todo tipo de pantallas en los niños. Existe evidencia a favor, existe evidencia en contra, y la idea es que al final de esta presentación podamos unificar un criterio para decidir si poner pantallas o no a nuestros niños, en qué cantidad ponerlas y con qué contenido. Bien, vamos a continuar entonces. Y lo primero que vamos a revisar es lo que dicen las asociaciones de pediatría. La Asociación Americana de Pediatría indica que el uso de pantallas en menores de 2 años debería ser nulo. ¿Por qué? Porque es en esta etapa, en los primeros 2 años de vida, en donde el aprendizaje es mucho más enriquecedor si yo interactúo con las cosas, ¿ya? En el fondo, el contenido virtual estaría privando esta interacción, el poder tocar, el poder explorar, el poder moverme, ¿cierto? Y solo me tendría confinado a una pantalla, lo que podría generar algún retraso en el desarrollo. La Asociación Francesa de Pediatría extiende este periodo de privación, ¿cierto? Hasta los 3 años. Y más aún, son capaces de enunciar en sus programas de televisión que la televisión puede retardar el desarrollo de un niño menor de 3 años, aunque se trate de una programación dirigida para ellos. O sea, eh, que tenga el logo de infantil arriba no significa que no podría generar algún daño. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en el uso, ¿cierto?, de la televisión y el contenido que estamos recibiendo en casa. Y la Asociación Chilena de Pediatría dice que esta etapa es la etapa de mayor desarrollo cerebral, por consiguiente cognitivo, psicomotor, sensorial y un montón de otros sistemas que van desarrollándose en esta etapa de manera exponencial. Y esto va a ser la base de nuestro desarrollo con el que vamos a enfrentar y adquirir nuevas habilidades en el futuro, habilidades que por supuesto son mucho más complejas. Por lo tanto, priorizar el uso de pantallas en esta edad podría ser nocivo, ya que no es que la pantalla haga directamente el daño, sino que nos quita tiempo de aprendizaje. Y eso es el daño finalmente. Por lo tanto, el daño que genera la pantalla es de manera, digamos, indirecta. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es tan importante? La realidad en Chile con respecto a esto es que en el año 2007, según el Consejo Nacional de Televisión, ya el 76,2% de los niños de 0 a 2 años veía televisión y lo hacían cerca de 2 horas al día, lo cual digamos, un consumo de igual manera elevado, ¿cierto? Ahora, el Internet llega para el año 2015 al 72% de los hogares en Chile, ya sea por computador o por un dispositivo móvil. ¿Ya? Aumenta la exposición a pantallas, por supuesto, porque ya no solo hablamos de programas televisivos, sino que también hablamos de redes sociales, hablamos de videojuegos, hablamos de videos, ¿cierto?, entretenidos y distinta programación que ofrece Internet. Y en la encuesta, en la octava versión de la encuesta nacional de televisión en el año 2014, se observa que el 20% de los niños menores de 7 años eran dueños de un tablet. Por lo tanto, la exposición a pantallas sabemos que era mayor, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Hoy, para esta población, el promedio de televisión, solo de televisión, es de 3 horas, según el Consejo Nacional de Televisión, sin considerar el acceso a Internet y sin considerar que muchos de estos niños, ¿cierto?, de etapa preescolar y escolar, ya son propietarios de un tablet. Por lo tanto, sí es un tema, digamos, a tratar en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema fisiológico al que podríamos vernos expuestos? Como decíamos, ¿cierto? Los 2 primeros años de vida son claves para el desarrollo. ¿Ya? Cuando un bebé nace, ¿cierto? Él se enfrenta a muchos nuevos estímulos, ¿ya? Estímulos sensoriales que debe ser capaz de
integrar, y una vez que los integra, empieza a explorar, y hay un interés por descubrir el mundo en el que se mueve. Sin embargo, si en esta etapa este niño se ve expuesto a la televisión o al computador o a los dibujos animados, ¿cierto? Lo que produce es que este dispositivo atrapa la atención del niño y pierde oportunidad de explorar y aprender y descubrir sus habilidades. Esto podría generar algún tipo de daño en el desarrollo cognitivo en niveles como la atención, la creatividad y el lenguaje. A su vez, ¿cierto? Si tenemos déficit en alguna de estas áreas, vamos a observar algún tipo de problema en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo social, emocional y conductual. Y eso va a desembocar en unas conductas, ¿cierto?, que guardan relación con la poca tolerancia a la frustración, ¿cierto? La irritabilidad que genera el exceso de pantallas. Más adelante vamos a ver el por qué ocurre esto. Entonces, la evidencia empieza, ¿cierto?, a analizar qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, en el año 2002, Smith indica que existe un empobrecimiento perceptual en cuanto al estímulo virtual. ¿Por qué? Porque principalmente transmite imágenes en dos dimensiones, lo que produce cierta dificultad en el aprendizaje al momento de enfrentarnos a la realidad, a las tres dimensiones en la que está construida nuestra realidad. ¿Ya? El año 2005, Anderson indica que la imitación, que es sumamente importante en cuanto a la comunicación, ¿cierto? Es mucho más efectiva cuando yo estoy frente a frente con la persona. ¿Ya? Por otro lado, en el año 2007 se postula que, o se observa más bien, que en la adolescencia presentaban problemas atencionales aquellos niños que tenían mayor exposición a pantallas en su primera infancia. Entonces ya hay evidencia de que podría haber una asociación al respecto. Y por último, Barr en el año 2008 indica que diferenciar lo simbólico de lo real para un niño en sus primeros 2 años de vida es sumamente difícil. Por lo tanto, si yo entrego mucha información virtual en esta etapa de la vida, me va a costar diferenciar qué es lo real y qué es lo ficticio. De esa manera, vamos a tener una dificultad en el aprendizaje. Ahora, no todo es malo. Sabemos que eh, la tecnología, las pantallas y todos estos dispositivos tecnológicos son herramientas muy importantes el día de hoy. De hecho, gracias a ellas podemos llegar a sus casas y poder entregar información que es vital para nosotros. Pero, y bueno, y en esta corriente, ¿cierto?, de poder buscar una utilidad, muchos autores han tratado de ver cómo poder potenciar a través de la tecnología el aprendizaje. Y es así como Murray, en el año 2007, observa, observa y registra la interacción de las conversaciones que tienen varios padres con sus hijos. Estos niños tenían edades de entre 12 y 25 meses, mientras ellos veían un DVD educativo que tenía como objetivo la enseñanza de nuevas palabras, la adquisición de nuevas palabras. Entonces, observaron que la mediación del adulto era lo que favorecía la adquisición del lenguaje. Mientras más interacción con el padre el niño tenía, más palabras aprendía. Entonces, en el fondo, vemos que este deber educativo podía ser una herramienta a utilizar, ¿cierto? Pero lo importante era la interacción. Fender, en el año 2010, indica que al existir una mediación o más bien una interacción con el contenido que se está viendo a través de la pantalla, había mayor grado de comprensión del contenido. Por ejemplo, hay muchos dibujos animados en donde se postulan preguntas a los niños, ¿cierto? Y los niños tienen que responder y hay una respuesta a esa respuesta predeterminada por el editor. Y esa interacción, el hecho de que el niño tenga que responder al video, producía una mayor comprensión del contenido. ¿Bien? Y por último, Ibid en el año 2012 indica que más que el contenido, lo que favorece el aprendizaje son los agentes educativos de la interacción, ya sea, como lo vimos, ¿cierto?, en el Murray, con el papá o o con la intención comunicativa que tenía el video. De esta forma, si nosotros resumimos estos tres estudios, ¿cierto?, en un concepto, lo más importante es la interacción. ¿Y por qué es tan importante en el desarrollo cognitivo y la comunicación?
El habla y las habilidades del lenguaje están muy ligadas con nuestro desarrollo social. Ya nosotros tenemos habilidades para pensar, podemos leer y escribir, ¿cierto? Esto va a determinar nuestro rendimiento académico y las relaciones sociales que nosotros tengamos. Pero esto no se comienza a trabajar eh, en la etapa escolar. Esto viene de mucho antes, ni siquiera en la preescolar. Se trabaja desde que uno es lactante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, el primer vínculo social que nosotros generamos tiene que ver con nuestra familia. Generalmente es más con nuestra madre, ¿cierto? Que nos amamanta y que está con nosotros en ese periodo. Eh, y esto produce que el niño sea capaz de leer claves de contexto comunicacional. ¿Ya? Estas claves de contexto comunicacional son una capacidad que tiene el niño de poder interpretar, por ejemplo, nuestro lenguaje corporal. Cuando yo comunico felicidad, ¿cierto? Mi cara lo expresa de una manera determinada. Y este niño, sin entender el por qué, él sabe que yo estoy feliz. ¿Ya? De esta manera, esta habilidad, para poder desarrollarla, yo necesito estar expuesto a estos estímulos. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la exposición a pantallas a tal punto de que se disminuye demasiado esta interacción en casa? Podría alterar la función de entender estas claves de contexto comunicacional y por consiguiente en el futuro producir algún deterioro en la comprensión, en la interacción y en el lenguaje. Otros autores han tratado de estudiar de manera un poco más crítica, ¿cierto?, cuál es el impacto en el lenguaje. Y Zimmerman en el año 2007 concluye que cada una de las horas de televisión disminuía, una hora al día de televisión, disminuía 17 puntos en una escala de lenguaje, que mide el desarrollo del lenguaje en menores de 17 meses. Por lo tanto, se confirma, ¿cierto?, las recomendaciones dadas por las asociaciones de pediatría. En cuanto, en el año 2008, ¿cierto?, en cuanto a esto mismo, en niños de 15 a 48 meses, la exposición antes de los 12 meses por más de 2 horas generaba una mayor probabilidad de desarrollar problemas de lenguaje. 6 veces más probabilidad de desarrollar problemas de lenguaje. Y por último, el año 2010, Tomopoulos realiza un estudio longitudinal en 250 familias. Ellos tomaron a estos bebés de 14 meses y aplicaron un test cognitivo y un test de lenguaje. ¿Ya? Estos niños, antes de los 6 meses, ya estaban expuestos a pantallas. Y esto fue lo que observaron. Este es un gráfico, ¿cierto?, en donde están los puntajes de las escalas y el tiempo promedio de exposición a pantallas. 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos por día. En un cuadrado, ¿cierto?, está representado los puntajes de la escala de lenguaje y en rombos los puntajes de la escala cognitiva. Y podemos ver que en los primeros 30 minutos ya tenemos una caída grave de los puntajes, una caída, digamos, una pendiente muy importante en los puntajes tanto cognitivo como de lenguaje. Y esto no hace más que respaldar, ¿cierto?, las recomendaciones de las asociaciones de pediatría. Es decir, podríamos pensar que nuestro hijo ve poca televisión el día de hoy, ¿cierto? No, él ve 15 minutos, no más. En mi bebé yo le pongo ahí en la pantalla y él se queda viendo los monitos, los colores, está 15 minutos nada más. Bueno, esos 15 minutos están aquí. Y si él lo ve al día, ya tenemos una caída en esta escala de lenguaje y en esta escala cognitiva. Por lo tanto, sí hay un deterioro asociado, sobre todo cuando el uso de pantallas es en primera infancia o cuando ellos son lactantes más bien. ¿Qué ocurre con los otros sistemas? Por ejemplo, el sistema visual, y esto es algo que nos pasa a nosotros incluso, es que presenta fatiga, ya tenemos picazón, ardor, hay dolor de cabeza, hay un cuello que está tenso, producto de mantener la cabeza orientada a un dispositivo, ¿cierto? Eh, Hay pérdida de la concentración. Si hay una pantalla prendida, es súper difícil que yo pueda prestarle atención a otra cosa si estoy acostumbrado a consumir de ella, ¿ya? Eh, y podríamos ver afecciones en los patrones del sueño. Eso lo vamos a detallar más adelante. ¿Qué pasa con el sistema motor? Quiero que observen estas dos imágenes, ¿ya? Y piensen qué edad tenían los niños que dibujaron estos dibujos, ¿ya? La indicación en este estudio fue que ellos se dibujaran a sí mismos como ellos se ven. Entonces,
Estos niños, aún no voy a decir las edades, se dibujaron. Quiero que ustedes piensen qué edades tenían cada uno. Y este autor, Michael Desmouliet, en el año 2012, indica un concepto sumamente importante que tiene que ver con la autopercepción del esquema corporal. Esta es la capacidad de poder saber cuáles son mis dimensiones, cómo es mi cuerpo, cómo me relaciono con el entorno. ¿Ya? Y esta autopercepción se desarrolla a través del movimiento. Por lo tanto, si yo tengo menos movimiento porque prefiero jugar PlayStation todo el día, o prefiero estar en el computador todo el día, o en redes sociales todo el día, ¿cierto? Tengo menos movimiento, menos juego, menos conciencia corporal yo desarrollo. Y para su sorpresa, uno tendría a pensar que los niños de la izquierda, ¿cierto? Son más grandes que los niños de la derecha. Para su sorpresa, no lo son. Es un grupo de 5 a 6 años. La única diferencia entre estos dos grupos es que el grupo de la izquierda solo veía 1 hora de televisión al día, mientras que los de la derecha veían más de 3 horas al día. Por lo tanto, podemos ver la comparativa de la autopercepción corporal. Fíjense que los niños que veían menos televisión y que asumimos que tenían mayor actividad física, mayor posibilidad de descubrir el mundo, ¿cierto? Tienen mucho más detalles. Tienen zapatos, tienen ropa, tienen dedos en sus manos, y eso es cómo ellos se perciben, versus estos otros niños que veían mucha televisión. Es evidente, ¿cierto?, que el dibujo es mucho más precario, ¿ya? Eh, este autor, ¿cierto?, Yannick Cordoret, eh, indica que hay una relación negativa entre el uso de pantallas y la adquisición de habilidades motoras. Y esto es evidente, ¿cierto? Por ejemplo, en este mismo dibujo, estos niños que tenían mayor exposición a pantallas no eran capaces de entender que, por ejemplo, sus dedos les servían para explorar el mundo, ¿cierto? Probablemente los utilizaban el poco tiempo que jugaban, pero no está integrado en su conciencia. Bien, por lo tanto ya tenemos un impacto en el desarrollo motor. ¿Qué ocurre con el sueño? Para nosotros poder dormir, ¿cierto? Existe un proceso a nivel cerebral que ocurre, ¿cierto? Y que nos marca un ritmo circadiano. El sueño es favorecido por la liberación de una sustancia en nuestro cerebro que se llama melatonina. Esta es liberada en nuestro cerebro por una glándula solo si hay oscuridad. Y esta hormona es capaz de regular la producción hormonal, perdón, este neurotransmisor es capaz de regular la producción hormonal, la sincronía del sueño-vigilia, modula una respuesta inmunológica, tiene acción antioxidante y un montón de otras funciones que en el fondo ayudan a que nuestro cuerpo se mantenga en una buena homeostasis, en un buen equilibrio. Ahora, cuando hay exposición a la luz, esta melatonina se inhibe, sea luz, digamos, natural, como la del sol, o sea luz virtual, como la de una pantalla. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un niño de, no sé, 8 años, que tiene televisión en su cuarto y que la mamá ya llega a la hora de dormir, lo mandan a acostar y él apaga la tele antes de quedarse dormido, se da vuelta e intenta dormir? Los niveles de melatonina no van a ser lo suficientes para poder tener un sueño adecuado. Por lo tanto, ese sueño no va a ser reparador, va a presentar dificultad para quedarse dormido y va a lograr un sueño superficial. Esto va a producir a la larga una alteración del sueño. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Si su hijo ve televisión, ojalá lo haga en periodos lejos de la hora de ir a dormir. Que este momento de ir a dormir, cuando ya se aproxima, ¿cierto?, la hora de la noche, podamos empezar a realizar actividades un poco más pasivas, actividades que vayan bajando los niveles, ¿cierto?, de alerta y que podamos en el fondo estar preparándonos para un sueño reponedor. ¿Qué ocurre con el desarrollo emocional? Eh, la alta estimulación de la dopamina a ver, partamos de nuevo. Los estímulos que entregan las pantallas son de alta intensidad y de mucha velocidad. Y el dispositivo es tan intuitivo, ¿cierto? Es tan fácil yo manejar un teléfono, es tan fácil que un niño aprenda a manejar un teléfono, que para él es muy gratificante. Y se genera la activación de una vía, que es la vía dopaminérgica, que es la vía que produce placer y sentido de recompensa en nuestro cerebro.
Por lo tanto, si nosotros tenemos una alta cantidad de estimulación a partir de una pantalla, voy a tener una alta cantidad de dopamina. Y eso va a generar una sobreactivación de este circuito. Y lo que va a producir es que va a cambiar el umbral de la felicidad y el placer. Y en este caso, vamos a tener niños que son adictos a la dopamina y que luego de conocer un celular con un videojuego, es mucho más gratificante jugarlo ahí que jugar en la vida real. Por lo tanto, no sé, lo que antes era entretenido de los juguetes, de crear torres y armar, digamos, castillos o algún juego parecido, ya no genera tanto placer como lo hace el teléfono con el videojuego el último videojuego del año. Por lo tanto, este niño va a depender de estímulos de alta intensidad para poder ser feliz. Y esto podría generar algún tipo de irritabilidad, ¿ya? Y produce, por supuesto, dificultades en el manejo de las pataletas cuando se trata de este tipo de estímulos, porque no va a haber nada que sea capaz de modularlo mejor que un estímulo tan intenso y a tanta velocidad como un celular. Con respecto al desarrollo social, el niño conoce el mundo a través de la interacción con sus familias en un comienzo y luego con sus pares. En la casa las pantallas están en todos lados. Tenemos televisión, más de una en muchos hogares, ¿cierto? Cada uno, miembro de su familia, tiene su propio teléfono, ¿cierto? Algunos tienen tablet, otros trabajan con su notebook. Entonces, eh, tenemos acceso a estas pantallas de manera muy recurrente. Y eso muchas veces puede desconectarnos de lo que ocurre en nuestra casa. ¿Qué es lo que pasa? Un niño que está en periodo de formación, en periodo de crecimiento, ¿cierto? Necesita tener un vínculo interactivo. Yo necesito estar seguro en mi casa y poder expresarme con libertad, ¿cierto? Para tener la posibilidad de hacerlo después fuera de mi casa. Entonces, un niño que es capaz de comunicarse sin ningún problema en su casa, probablemente va a tener muchas más facilidades al hacerlo, por ejemplo, en una exposición frente a su curso. Y eso es necesario que nosotros lo trabajemos en nuestro hogar. Hoy, desafortunadamente, lugares como la mesa, por ejemplo, como se ve en la imagen, o el comedor, ¿cierto? Son lugares de interacción que se han perdido. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos con un teléfono en la mano. Autores como Hammermeister, en el año 2005, dice que el poco tiempo empleado en la interacción social con los pares puede ser causante de la asociación que existe entre el exceso de televisión y las personalidades tímidas, solitarias y depresivas. Por lo tanto, si yo no le doy la habilidad a mi hijo en casa de poder interactuar, difícilmente va a llegar a la posibilidad de interactuar con sus pares de manera segura y evitar, ¿cierto?, un exceso de televisión o de pantalla, ¿cierto? Y también estas conductas un poco más introvertidas y retraídas. Todos somos distintos, es cierto, pero hay funciones que son vitales para el desarrollo humano, como la interacción social, y tenemos que trabajarlas desde la casa. Entonces, para resumir un poco lo que hemos conversado, este autor, Rowan, el año 2014, realiza un estudio, ¿cierto?, de seguimiento y concluye que el exceso de pantallas produce un crecimiento cerebral rápido. Esto está influenciado por la cantidad inmensa de estímulos de alta velocidad que llegan a nuestro cerebro, y eso produce que nuestro cerebro recibe información, solo recibe información, pero no es capaz de integrar esa información y utilizarla posteriormente. Por lo tanto, se ve alterada la función ejecutiva. Hay una alteración de la atención y, por supuesto, del aprendizaje. Hay retrasos en el desarrollo y esto tiene que ver con la restricción del movimiento. Eh, si yo estoy sentado, ¿cierto? No sé, o acostado en mi cama jugando PlayStation, va a ser muy difícil que yo tenga ganas de salir a jugar a otra cosa. ¿Por qué? Porque el estímulo es tan intenso y me llama tanto la atención que lo voy a preferir por cualquier otra cosa. Y eso produce retrasos en el desarrollo, ¿cierto? Está relacionado también el uso de los videojuegos con obesidad infantil. Se ha observado, ¿cierto?, que hay una tasa de sedentarismo que es factor de riesgo para generar obesidad infantil. Y con respecto al sueño, como lo hablábamos anteriormente, el 75% de los niños tienen permitida la tecnología en sus cuartos. Y el 75% de los niños hasta los 10 años presentan alteración del patrón del sueño. Recordemos que este es un periodo de crecimiento donde yo necesito dormir las horas adecuadas para poder crecer. Entonces, sí tenemos factores en contra. Se ha observado, ¿cierto?,
que en trastornos psiquiátricos puede ser nocivo el uso excesivo de pantallas, porque podemos tener ya por una condición basal, ¿cierto? Nuestras habilidades sociales deprimidas, y si nosotros a eso le sumamos un uso excesivo de pantallas, menos desarrollo de habilidades sociales tendríamos, por lo tanto podríamos eh, eh, aumentar los efectos de un trastorno psiquiátrico, por ejemplo. Con respecto a las conductas agresivas, el contenido de lo que observamos en pantalla, ¿cierto? En videojuegos, en películas, en dibujos animados, ¿cierto? A veces raya mucho con la violencia y eso se ha detectado como factor de riesgo según este autor. Existe una demencia digital asociada a la velocidad del procesamiento de la información, ¿cierto? Y a esta inmediatez que genera el uso de pantallas. Hay una conducta adictiva por los dispositivos electrónicos y creo que también nos pasa un poco a los adultos, ¿cierto? Es sumamente difícil desconectarse un poco del teléfono o si se nos queda sin batería, tenemos que muchos de nosotros correr a enchufarlo porque tenemos todo ahí, porque es una herramienta finalmente, ¿cierto? Pero en primeras etapas, en etapas de desarrollo, ¿cierto? No se utiliza como tal herramienta, sino se utiliza como un pasatiempo. ¿Ya? Y por otro lado, este autor postula que es insostenible una educación basada en la tecnología producto del gasto que esto implica, ¿ya? Hoy día hay mucha más cercanía a la tecnología, hoy día es un poco más accesible, ¿cierto? La tecnología, el computador, el celular, etcétera, el internet, por ejemplo, y hoy son una herramienta fundamental para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos basar una educación en base a este tipo de desarrollo, ¿cierto? Porque en el fondo la, el desarrollo social es igualmente importante, ¿ya? Y debemos potenciarlo también desde nuestra casa. Entonces, Rowan postula que existe una exasperación elevada, ¿ya? Hay frustración exagerada cuando tratamos de sacar a los niños de la pantalla. Es sumamente difícil, ¿cierto? Hay una paciencia deteriorada y esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, la inmediatez. Antiguamente nosotros teníamos que crear el juguete que queríamos utilizar, teníamos que o bien juntar dinero, portarnos bien para que nos premiaran con el juguete. Hoy día no. Hoy yo con mi teléfono veo el juego que quiero descargar, voy al Google Play, ¿cierto? O al App Store, y lo bajo, lo descargo y juego. Y esta inmediatez, esto de hacer todo tan fácil, eh, genera una deficiencia, ¿cierto? Un deterioro en la paciencia. Bien. Las habilidades de escritura están disminuidas y producto del uso del lenguaje digital, ¿cierto? Ya la ortografía no es una regla, ¿cierto? Hay falta de sintaxis y redacción. Eh, y tenemos falta de actividad física, o más bien de interactividad física. Yo ya dejo de interactuar con la persona que está a mi lado. Hoy día puedo interactuar con personas que están a distancia, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo. Sin embargo, si lo hacemos en exceso, vamos a perder terreno ganado, por ejemplo, en habilidades sociales o en áreas tan importantes de desarrollo social. Entonces, Rowan postula un cuadro resumen para poder enfrentar ¿cierto? El uso de pantallas y hacerlo de manera responsable. Por lo tanto, eh, en el grupo de los 0 a los 2 años, quiero ser muy eh, es decir esto con alta intensidad, nada de pantallas. Por favor, nada de pantallas. Si su hijo ya ve pantallas y su hijo está en este grupo, vaya disminuyéndolas poco a poco hasta ojalá lleguemos a nada de pantallas. ¿Ya? Si su hijo tiene entre 3 y 5 años, él podría ver pantallas 1 hora al día. Por supuesto, programas sin violencias y no en dispositivos portátiles. Solo en algo donde usted pueda estar supervisando el contenido de lo que está consumiendo. Si su hijo está entre los 6 y los 12 años, con 2 horas al día es más que suficiente. Programas sin violencia y, por supuesto, sin dispositivos portátiles, para que podamos controlar cuál es el contenido del que está consumiendo este pequeño. Si su hijo tiene entre 13 y 18 años, una etapa un poco más difícil y compleja, ¿cierto? Con 2 horas al día también es suficiente. Los programas ojalá sean sin violencia, ya puede hacer uso del dispositivo portátil y si vamos a jugar videojuegos, en el mejor de los casos que sean sin violencia, si son con violencia, sea testigo de lo que su hijo está haciendo, ¿cierto? Y de lo que está bien. Y por supuesto recomienda que los videojuegos violentos online y la pornografía no son recomendables. Como conclusión,
Eh, Como conclusión, lo más importante que queremos comunicar, ¿cierto? Es que la interacción familiar es clave en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestros niños. Es necesario que potenciemos las instancias de comunicación familiar, porque es donde le damos seguridad a nuestros niños para que ellos puedan expresar lo que sienten, lo que piensan y que lo puedan hacer de manera segura, en un entorno seguro, donde nadie se va a burlar de ellos, donde nadie les va a hacer daño por lo que digan, sino que al contrario, podemos aceptarlo, corregirlo si es que está mal y poder guiarlo en este proceso de aprendizaje. Repito, los niños menores de 2 años no deben tener exposición a pantalla. Por favor, nada de pantallas para los bebés. La tecnología debe ser una herramienta útil, como lo es para nosotros. Para los niños es una herramienta útil también de aprendizaje, vimos evidencia a favor, pero tiene que ser regulada, dirigida y mediada por un adulto. ¿Para qué? Para que este contenido sea seguro, ¿cierto? Y favorezca la interacción en vivo. Vivimos en la era de las pantallas y no podemos decir que sean malas. Hoy son una ventana a la comunicación y al presente y al futuro. Hoy más que nunca somos testigos de eso. Pero la vida real no es lo que pasa ahí dentro, sino lo que sucede en el entorno físico de un niño. Nosotros entendemos que hoy día necesitamos este medio de comunicación por la situación en la que estamos viviendo. Pero un niño, ¿cierto? No necesita solo esto para poder entretenerse. Hay creatividad, hay juegos, hay instancias donde él puede explorar sus habilidades motrices, sobre todo, ¿cierto? En los primeros años, para poder desarrollarse mejor. Es por eso que antes de vernos absorbidos por ellas, eh, conozca lo que sucede en su mundo, en el día a día, que aprenda a vivir, que aprenda a ser autónomo, a tener respeto por los demás, a generar habilidades sociales y físicas y que en definitiva tenga tiempo para ser niño, ¿ya? Hoy día es necesario el acceso a la tecnología para poder, no sé, enfrentar una carrera universitaria, por ejemplo. Es necesario, ¿cierto? Porque ya no vamos a la biblioteca, tenemos todo en Internet, ¿cierto? Sin embargo, todo esto, toda esta tecnología nos bombardea tanto en el futuro que debemos guardar un espacio en donde nuestros niños puedan ser niños, en su naturaleza, experimentando, explorando, jugando y aprendiendo a conocerse, para así tener un mejor desarrollo social en el futuro. Eso, muchísimas gracias por su atención, gracias por haberse quedado hasta aquí en este video un poco extenso. Espero que sus dudas hayan sido resueltas con respecto a este tema. Si hay más dudas, recuerden que la pueden dejar en los comentarios. Vamos a responderlas a la brevedad y reitero las disculpas con lo sucedido anteriormente. Eso, que estén muy bien.